Ay, ay, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a su Changarro de Confianza, en donde tenemos una vez más de invitado al hombre mejor vestido del internet, mi querido Kike Ortega. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi querido Flash. Un gusto, de verdad. Como siempre, aquí, pues ya sabes, dándole al día. El tema de hoy, la verdad es que muy interesante, ¿eh? Yo creo que tú y yo fuimos de una generación, o somos de una generación que crecimos con lo que vamos a platicar el día de hoy y que es muy triste ver, pues que ya no existe. Ya solamente queda en recuerdos. Y no vamos a hablar del fonógrafo, vamos a hablar de algo un poquito más reciente. Oye, sí, me recordaste aquella estación del XCDF, mano, que tenía, era como un silbidito su promo, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Y, y que también en su momento, no recuerdo si fue ahí, pero creo que sí, donde pasaba un programa con Jacobo Moret y don Fernando Marcos. Ajá, ajá. Oye, pero No, es que además, si quieres que nos sintamos viejos, lo que puse el otro día en Facebook, ¿no? En el fonógrafo ya programan a Caifanes. Si quieres que nos sintamos viejos, en el fonógrafo ya programan a Caifanes. O sea, cuando programaban los Panchos y los Tres Haces. híjole, sí es un abollón de sí, que bien duro, como diría el mister. Bueno, déjenme platicarles de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la radio de la Ciudad de México que tuvimos y la que tenemos ahora, que realmente es un auténtico despojo de lo que fue la gloriosa radio de la Ciudad de México, sobre todo en las estaciones de rock. Y todo esto sale porque, no sé si te acuerdas, bueno, seguramente te acuerdas, mi querido Quique, porque eh, yo leí un tuit tuyo y que dije, bueno, sí, cómo son las cosas. Hace unos años se da la venta de la frecuencia 97.7, que 97.7. era Así que es. era en donde en ese momento estaba Universal Stereo. Se Ajá. vende de Grupo Radio Centro a MBS MBS. Radio. Ujú. Y me acuerdo que decías que qué triste que Universal Stereo pasara de ser una estación de música en inglés que dio a conocer muchas cosas y de música rock, Ujú. que ahorita ya es, no sé, y ahorita nos metemos en eso, Ujú. y que pasara a ser una estación de música agropecuaria, cosa que lo es ahorita, ¿no? El 97.7 es eso, la mejor. Y a raíz de eso, yo me puse a reflexionar e hice un video que lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube sobre el dinosaurio de Universal Stereo. Y hablo de que pues ya se iba a Universal Stereo, parecía que se iba a Universal Stereo. Y decía, hasta cierto punto, qué bueno. ¿Por qué? Porque es una estación que al día de hoy, o sea, terminó siendo rescatada, la pueden encontrar en la primera frecuencia del FM, pero se sentó en su silla muy cómoda, no tiene gran competencia, no tiene quien le haga mucha mella. Mix FM puede ser, que también es una estación que es muy mediocre hoy en día, después de lo que fue en algún momento cuando se llamaba la mezcla musical perfecta, que el director era Iñaki Manero. Ujú. Y hoy en día las dos estaciones son una auténtica flojera. Los conductores no proponen nada. No hay mucho que escuchar si estás buscando contenido de música en inglés, porque aparte siempre te van a poner las mismas rolas a la misma hora. O sea, es espantoso. Y esto, bueno, creó un revuelo y a la fecha, hace poquito me pusieron un comentario. Este video lo hice hace, no sé, 5 años. Y un güey que me puso, a ti ni quien te pele, y a ti te arde, porque seguro fuiste a pedir trabajo a Radio Centro y te mandaron a la fregada. Y así no, yo soy alguien que creció con la radio. Mis papás escucharon radio toda la vida. Crecí escuchando a Gutiérrez Bilbao, a Tres Patines, a Calimán, y posteriormente busqué mis propias opciones en el radio. Y también me fui víctima, fui de estos huérfanos de radioactivo que se quedaron sin una opción para escuchar música que no nada más era la música, sino era crear una conciencia, porque era una radio transgresora y hoy en día ya no hay. Entonces de aquí sale y le tomé el teléfono y te eché un telefonazo y me dijiste, órale, sí me late, ¿no? La idea es platicar de
pues de la pobreza y la riqueza que hubo y la pobreza que hay ahora en la radio de la Ciudad de México, ¿no? Totalmente, mira, de hecho es bastante interesante y bastante complejo el tema de la radio. Digo, no es secreto para nadie. Radioactivo, por ejemplo, desaparece en el año 2004, que era propiedad, bueno, era una estación que pasa a ser propiedad de Grupo Imagen para convertirse en una estación de noticias. Más allá de la parte musical que tú mencionas, que sí, pues todos ya ofrecen lo mismo y ya no hay como gran propuesta, por ahí hay algunos garbanzos de a libra, pero no hay realmente como la cantidad de opciones que había en los años 80 y principios de los 90. Lo que ocurre es que vino un boom importante, fuerte a principios de este siglo, de las estaciones de radio de noticias, donde ahí sí, literalmente lo que tú dices aplica, pero para las noticias. Todos te dan las mismas noticias a la misma hora. La única diferencia es quién te entrega esas noticias. Entonces, de repente, pues podemos escuchar a Carmen Aristegui, podemos escuchar a López Dóriga, podemos escuchar a Ciro Gómez Leiva, podemos escuchar a Loret. Iñaki Manero ahora ya también da noticias, hablabas de él hace ratito, ¿no? O sea, es un poco curioso porque al final, pues dices, híjole, ahí sí no hay variedad, o sea, las noticias son las mismas. Ojalá y hubiera variedad en las noticias. Por ahí Broso se queja mucho de que dicen, es que, pues, ¿dónde están las buenas noticias? ¿Dónde está ese policía heroico que logró capturar a unos ladrones? ¿Dónde está esa cobertura mediática? ¿Dónde está la cobertura mediática de la persona que descubrió la vacuna contra el COVID y que le entrevisten? O sea, ¿dónde está esa parte bonita de la historia? No, están los descabezados de Tamaulipas y están las estupideces que dice el peje en las mañanas y están todas esas cosas que evidentemente a la gente la van poniendo cada vez más tensa y no aportan realmente mucho. Aportan al análisis, pero no a la solución. Entonces, yo creo que ahí, de ahí viene un poquito el problema de la radio. Al final, Radioactivo desaparece por un tema comercial, puro y llano. López Gavito, el famoso juez de la academia, que pues es una persona que a pesar de ser juez de la academia es un cuate muy influyente en el mundo de la música y fue director de mercadotecnia de Disney, o sea, es un cuate que tiene mucho conocimiento de la industria del entretenimiento, dice, pues simplemente para Grupo Imagen era más lucrativo en su momento, que venían las elecciones del 2006 que gana Felipe Calderón, tener una estación de noticias que una estación musical. Punto. Así de sencillo era la situación. Entonces, si nos vamos a esa lógica, pues eso explicaría también por qué la radio musical hoy solo te ofrece lo mismo. No hay realmente muchas propuestas, porque al final la mayoría de las personas no quieren o no necesariamente están buscando escuchar esas propuestas. Creo yo que obedece un poquito también a la inmediatez del mundo digital. Hoy, pues, ¿cuántas personas conoces tú que escuchen radio? Pocas, creo yo, ¿no? La gran mayoría de las personas ahora agarran su celular, se meten en Spotify o se meten en Apple Music o a cualquier plataforma de música y escuchan o un podcast o escuchan una canción o varias canciones. La cuestión aquí es que pasa lo mismo. La mayoría de esas personas que escuchan Spotify o que escuchan Apple Music no escuchan las propuestas o las cosas nuevas que hay en esas plataformas, sino que no salen de sus propias listas, de sus propias playlists que ya existen y que ya tienen, que traen la misma música de la radio que está ofreciéndote en México la radio musical. Entonces, ahí viene un gran problema donde a mí me sorprende mucho cómo pues ya no hay, ya todo es mainstream, ya no hay realmente como estos grupos que digamos que se volvieron de la industria independiente, estos grupos indies, y que se volvieron populares porque mucha gente los escuchaba justamente por la radio. Antes incluso era tan popular que hasta había la famosa payola, ¿no? Tenías que pagar para que te programara la radio. Hoy no existe eso, hoy tienes que hacer tu publicidad para que la gente te escuche en Spotify, cuando Spotify no es negocio, ¿no? O sea, más o menos para ganarte 50 pesos, necesitas tener como 3,000 reproducciones de tu canción para ganar 50 pesos, ¿no? Entonces dices, pues ahí no hay mucho negocio, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene ahí un problema muy serio la industria musical, donde salvo que tengas mucha lana para hacer publicidad, vas a ser exitoso. Y toda esa industria independiente de músicos, pues que Dios los guarde en su gloria, ¿no? Que Dios los agarre confesados. Entonces,
creo que hay un tema de la digitalización, y mira que yo soy pro digital, mucha de mi chamba es de cosas digitales, pero creo que eso sí le dio un poco gorro, un poco en la industria a la parte de la radio y a la parte de lo independiente que proponían estaciones como WFM en su momento, Rock 101 en su momento, y obviamente Radioactivo, ¿no? Que ha sido como el pináculo de la radio musical. Ujú. Fíjate que sí, voy completamente de acuerdo. O sea, hay que entender que el panorama ha cambiado, no es el mismo que tenemos en 2004. Digo, estamos a cuántos años, casi a un poquito menos de 20 años, ¿no? De la desaparición de Radioactivo. Pero es curioso el cómo una estación como Universal Stereo, yo dije, oye, ojalá y regresaran y nos propusieran programas como, no sé, por decirte la historia de y un género musical, ¿no? El rock progresivo, en donde abordaras a Genesis, a Pink Floyd, y pudieras meter muchas cosas como a lo mejor Ileorme, Emerson, Lake and Palmer, y de repente a la siguiente hablas del heavy metal y le vas dando variedad y haces algo rico, pero siguen viviendo, por ejemplo, con el Club de los Beatles, que dices, perdón, adoro a los Beatles, no se me malentienda, por favor, porque ya sé que va a salir algún ofendido, de vete al diablo y a ti te gusta Moderato, pero es un programa que ya, poniéndolo en términos televisivos, creo que brincó el tiburón hace mucho, ¿no? Si no conocen esta expresión de jump the shark en la televisión. ¿Y qué dices? ¿Qué tanta cosa nueva puedes ofrecer en cuanto a los Beatles? Habiendo, oye, dale cerrojazo al club de los Beatles y abre uno del aula inglesa en general, ¿no? O sea, The Who, los Beatles, los Rolling Stones, los Animales. Y propon cosas nuevas y estamos completamente perdidos. Y aparte, si te das cuenta, tenemos cosas como que el 70% o el 60% de las canciones de Universal Stereo son One Hit Wonders. Claro. Entonces, seguimos enlatados en lo mismo y en lo mismo y no estamos progresando a nada. Y si bien, como dices, puedes irte a buscar podcast, no sé, yo les podría decir, busquen el podcast de Joe Rogan, es un gran entrevistador, pero de repente también era refrescante prender el radio y escuchar a alguien tan irreverente como Layo, alguien tan agradable como el Cha cuando tenía el Destroyer junto con Julio Martínez Ríos, o prender y escuchar, bueno, durante mucho tiempo, ¿cuántas veces escuchaste a Tres Patines, por ejemplo, ¿no? El mismo Calimán que pasó Radioactivo. Y si ustedes dicen, oye, a mí me gustaba escuchar el programa del Burro y Esteban, híjole, pues bien por ustedes, ¿no? Pero había esas opciones. Hoy sí estamos completamente torcidos en cuestión creativa. Y ¿sabes qué? Y esta estación, como lo fue Rock 101, como lo fue WFM, como lo fue Radioactivo, que generaban estos promos que te hacían reír, pero también te hacían pensar, ¿no? No todo, y me van a decir por ahí, pues están el José Ramón y el Y le Estaca taca. y Videgaray. Es un fragmento de lo que fue, ¿no? Que además ellos también fueron parte de esa generación de WFM ya de sus últimas épocas, ¿no? Pero de algún modo sí pertenecen a esa línea, ¿no? Pero lo preocupante es que no hay nuevos conductores, nuevos entrevistadores que estén haciendo algo que para esas nuevas generaciones haya esa propuesta, o sea, como que nos quedamos estancados en los mismos de siempre. Ahorita, por ejemplo, platicabas de lo del Club de los Beatles. Sí, efectivamente, a mí me sorprende que todavía haya gente y banda que escucha el Club de los Beatles. O sea, si sigue existiendo es porque hay quien lo escucha. Creo yo que ahí es Sí, donde claro. está un poquito el tema. Pero lo mismo, si te vas a una estación en español, por ejemplo, yo sé que a lo mejor ya esta no es tu onda, pero que al final es parte también de lo que hay de oferta. En Amor 95.3 está la hora de Luis Miguel. O Sí, sea, si claro. llevamos a esa misma línea, pero en México, pues es Sí. la hora de Luis Miguel. Alguna vez me da mucha risa cuando empezó la pandemia. Eh,
Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuela materna tiene un modular, todavía, imagínate, el caso de la abuelita, ¿no? Entonces tiene un modular todavía con su CD, con tocadiscos y todo, pero el modular está muy viejito. Solamente agarra una estación de radio, que es Amor 95.3, la única estación que agarra, no agarra ninguna otra. Entonces, pues de repente íbamos a comer con ella y pues prendíamos el modular y pues lo único que podemos chutarnos era 95.3. Llegó un punto en el que nos dimos cuenta que ya la programación de Amor 95.3 nada más era rotar una canción de Luis Miguel, una canción de José José, una canción de Juan Gabriel, una canción de Joan Sebastián. Y así, Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, Joan Sebastián. Y así, esa era toda la propuesta de Amor 95.3. Entonces, yo decía, neta, no hay propuesta de canciones en español. Pon tú que el tipo de estación Amor 95.3, que igual es Universal Estéreo, pues no es música nueva. O sea, lo que buscan son cosas clásicas, cosas que son a lo mejor que te evocan la nostalgia, el revival. Está perfecto y es muy válido. Yo soy fan de lo viejito y de lo antiguo y me encanta, pero pues igual que hay canciones a lo mejor de los Beatles que puedes escuchar, canciones de Queen que de repente digas, oye, ¿por qué todo es Bohemian Rhapsody y I Want to Break Free? O sea, no he escuchado yo, por lo menos en los últimos 5 años, una estación de radio que te programe, por ejemplo, Killer Queen. No he escuchado, por ejemplo, que en alguna estación en inglés te programen Sheer Heart Attack de Queen. No he escuchado, ¿no? O sea, de repente esas canciones Sí, que dices, pues también son de Queen. Y también sí. son parte de esa historia, ¿no? Igual que en español, para el público al que le gusta y la banda que le gusta esa música, pues seguramente pueden encontrar canciones bien interesantes de Timbiriche y seguramente pueden encontrar canciones bien interesantes a lo mejor de, pues no sé, del mismo Juan Gabriel. De repente por ahí hizo algunos experimentos raros. Cuando murió Juan Gabriel, yo me acuerdo perfecto que un buen amigo mío, Gonzalo Oliveros, que era es conductor de las estaciones de Grupo Imagen, que era director de RMX, que era una estación que proponía cosas bien interesantes en el 98.5, que igual desapareció por convertirse en una estación de noticias, Ujú. irónicamente, en el Heraldo. Gonzalo Oliveros, alguna vez cuando falleció Juan Gabriel, hizo un especial en su programa de Imagen PD. Es un gran programa, escúchenlo los sábados a las 12 de la noche. Bueno, sábado para amanecer, domingo a las 12 de la noche, donde estuve explorando un poco la carrera de Juan Gabriel y decía, es que el señor nos puede gustar o no su música y su estilo y todo lo que tenía como muy flamboyante, pero el señor se adelantó siempre a sus épocas. O sea, el señor empezó a experimentar música electrónica cuando todavía la música electrónica no estaba tan fuerte en los años 90 y él ya exploraba con esa idea de la música electrónica, ¿no? Entonces, que es cuando hizo la canción de Vienes o Voy. Entonces, a lo que voy es, sí se pueden encontrar, hasta a lo mejor en los géneros que pueden no gustarnos o que no dominemos, sí se pueden encontrar propuestas interesantes, pero nos quedamos siempre con las canciones populares, con las canciones de siempre. Un poco la parte Sí. padre que tenía Rock 101 era justamente, y a la cual perteneció, por cierto, también Iñaki Manero, es que Sí. proponía cosas muy interesantes de grupos de los cuales nunca habías escuchado y que de repente se Ujú. convirtieron en cosas espectaculares. Ahí tienes el caso de The Clash. O sea, The Clash y con Sí. toda esta onda británica, que a nosotros nos tardaba muchos años en llegar la onda británica, Rock 101 fue de los primeros que lo trajeron a México y que de repente dices, órale, esto está bueno. Y esa banda de conductores o de locutores más bien de Rock 101, que en su momento eran jóvenes, hoy ya son personas muy consolidadas, cada uno en su área, eh, me preocupa que hoy no veo esa situación. Seguimos siendo los mismos. Te voy a poner otro caso, Mix 106, que era una estación que tú mencionabas. Mix 106 ha tratado dentro de sus parámetros, sin salirse de lo habitual, ha tratado de hacer un poquito esto que estamos mencionando, pero no sé qué tan bien lo ha hecho. Ahorita Mix 106, si tú prendes la estación por la tarde-noche, vas a encontrar que hay varios programas que producen López Gavito, vuelve a salir este nombre también, Benjamín Salcedo, que fue director de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, Ujú. este,
se me está olvidando, Mario Lafontaine, que es uno de los grandes curadores musicales que hay en este país, ¿no? Y etcétera, ¿no? Hay varios conductores que crearon su empresa, que se llama Explora y que justamente tienen estos programas que le venden a Mix 106 donde justamente hacen esto, ¿no? De, a ver, vamos a platicar y vamos a explorar la historia del Brit Rock, ¿no? Del movimiento británico. Y vamos a explorar ahora el pop de los 90 y vamos a explorar, y entonces, por eso me explora, ¿no? Porque al final, pues vas viendo todo ese proceso. Pero ¿qué entregan? A pesar de que son personas que saben mucho de música, probablemente de los que más saben de música en este país, ¿qué entregan? Las canciones de cajón. Solamente que van explorando a lo largo de la historia, pero siguen poniéndote a Britney Spears con Oops, I Did It Again, ¿no? O siguen poniéndote las canciones clásicas, las canciones de toda la vida, ¿no? Entonces, insisto, sí han tratado de adecuarse un poquito a esto que tú mencionas, el caso de Mix 106, pero sin salirse de su propia línea de las canciones que más venden, más taquilleras. Pero vuelve a ser mi pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Del indio o del que lo hizo compadre? O sea, es la culpa de la gente que, porque insisto, si existe esa oferta es porque alguien la escucha. Entonces, y si no existe lo que nosotros proponemos es porque probablemente a lo mejor la oferta de música que no habías escuchado, que sería interesante, tal vez no haya tanta banda y tal vez no sea algo que a nivel monetario sea negocio. Y ahí es donde está el problema. Fíjate que ahorita que comentabas esto de Mix FM, yo supe de una conductora de Mix que está casada con el hermano de una muy amiga mía. Ok. Y ella comentaba que cuando era locutora ahí, les decían, tienes que escoger cada año 100 canciones que se te peguen la gana para tu programa y de ahí le vamos agregando lo que vaya saliendo nuevo, los artistas que vengan, luego sí que algo que se apegue a alguna producción, el artista que se muere en el año, etcétera, etcétera. Pero que dices, oye, 100 canciones para todo un año en un programa de radio se me hace extraordinariamente pobre, o sea, y sobre todo si nos mantenemos en lo que dices, ¿no? Queen, a ver, Bohemian Rhapsody, We're Champions, We Will Rock You, y ya si estamos como muy espléndidos, Radio Gaga, ¿sí? Pero ¿dónde quedan, como dices, cosas como No One But You, que es una canción preciosa que el grupo le hace a Freddie Mercury, ya ahora sí que post-mortem? ¿Dónde quedan Let Me Live, Seven Seas of Rye? Ahora de repente yo sí me he encontrado que se ponen medio creativos los de Universal y ponen Tie Your Mother Down, ¿no? Pero por ejemplo, yo te pregunto, ¿sí? Y les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas canciones conocen de Meat Loaf? Sí, porque yo les aseguro, ¿conocen I'd Do Anything for Love? Ajá. Probablemente conozcan Paradise by the Dashboard Light. Y párenle de contar, o sea, es lo único que pasan. Cuando tú ves el catálogo de Meat Loaf, bueno, de entrada, si le entras a los 3 Bat Out of Hell, ya con eso tienes un tambachito bastante interesante para platicar, ¿no? Y si te metes ya en cosas como Dead Ringer for Love, si te metes en cosas como Welcome to the Neighborhood, empiezas a nutrir mucho. Y son cosas que nunca escuchas, inclusive el mismo Meat Loaf. Y bueno, me van a decir, ¿pero por qué eres fan? Sí, bueno, yo soy muy fan de Meat Loaf. Pero hay cosas que en esos discos rascuachones que tiene Meat Loaf de mitad de los 80, y como les he dicho, por favor, Blind Before I Stop, omítanlo, es horrible ese disco, pero incluso en Bad Attitude y en algunos otros de Midnight at the Lost and Found, encuentras canciones que valen mucho la pena. ¿Quién las conoce? Y sí, creo que también, Kike, a veces caemos en el que la gente está renuente a abrirse a más canciones de esas agrupaciones que dicen que les gustan. O sea, siempre van a terminar en el, ya pon Welcome to the Jungle. A ver, espérate, escucha, no sé, a lo mejor The Garden of Eden, o escucha Night Train o Rocket Queen de Guns N' Roses, ¿no? Pero también creo que existe esa renuencia a algo nuevo, que evidentemente no lo es, pero
a expandirse más allá de lo que ya conocen, ¿no? ¿Por qué crees que hoy para los artistas es mucho más lucrativo sacar canciones que sacar álbumes completos? En Spotify se lanzan las canciones, o sea, y de repente, te hablo de todos, ¿eh? A mí me sorprendió, por ejemplo, el último disco, tú sabes que yo soy fan de los Tigres del Norte, música agropecuaria, sí, pero tengo mis momentos, ¿no? Yo soy fan de los Tigres del Norte, pero el último disco de los Tigres del Norte, que ya está completo, lo fueron sacando a cuentagotas, sacaron una canción y luego sacaron otra y cada canción tenía su propio video y lo anunciaban y lo sacaban los días jueves, cada 15 días, hasta que ya completaron el álbum completo. Y digo, bueno, pues eso es lo que pasa con los artistas. O sea, antes sacabas el disco completo, seamos honestos, sí, se escuchaban 2 o 3 canciones de ese disco y las demás pues eran los B-sides, ¿no? Las canciones que nadie escuchaba. Ahorita los artistas están ya conscientes de eso y en este afán de querer, oye, pues escucha toda mi propuesta, no te quedes solamente con lo que te programa la radio, porque ya no nos programa la radio. Entonces te voy lanzando canciones como, pues contándote una historia, en una especie de storytelling, ¿no? Me parece que es interesante, pero te habla justamente de esta onda donde la gente no le interesa escuchar una propuesta musical completa. Por ahí no recuerdo quién fue o qué banda, a lo mejor tú te acuerdas mejor, que decían, es que un disco lo tienes que escuchar completo, de la canción 1 a la canción 12 o la canción 13, porque por algo se pusieron las canciones en ese orden. Por algo la canción 1 es la canción 1, la canción 2 es la canción 2, porque te estamos tratando de contar una historia a lo largo de todo un disco. En el momento en el que los artistas sacan de canción en canción, muchas veces ni siquiera por decisión de ellos, sino por decisión de la disquera, se pierde por completo ese storytelling. Se vuelven mini storytellings y ya, pero no hay realmente una ligadura entre canciones. Spotify incluso pues te da la opción de poner canciones y se convirtió esto en un tema de debate, te acordarás, hace 2, 3 años, donde artistas decían, quiten el aleatorio en Spotify. O sea, dejen que la gente pueda escuchar el disco en el orden en el que fue creado, concebido. Hoy Spotify como que le dio la torre a eso e insisto, no es el ánimo de ser como los viejitos de los mopeds, de Spotify es malo, no, pero tomemos lo bueno de cada lado, ¿no? Yo creo que aquí al final el problema que estamos viendo es que justamente los artistas independientes ya cada vez los vemos menos porque ya es todavía menos lucrativo ser artista independiente en este momento social o en este momento histórico. Las plataformas digitales no ayudan en nada y la propia sociedad tampoco está abierta o dispuesta a escuchar esas propuestas. Ya no le picamos a estos discos, ¿no? De pues, artistas nuevos, ¿no? Nuevas propuestas incluso en el Billboard, ¿no? Ya ni siquiera nos preocupamos por checar cuáles son las rolas que están en el Billboard, ¿no? Entonces dices, híjole, pues ya todo es Bad Bunny y Bad Bunny y ya, ¿no? Y entonces Bad Bunny por eso es una persona que es probablemente la persona más poderosa en la industria en este momento. Pues te habla un poco de cómo estamos, ¿no? Híjole, sí. Y mira, ahorita que decías de los discos, de este storytelling, voy completamente de acuerdo. Yo los invito, échense un clavado al disco de Welcome to the Neighborhood de Meat Loaf. Es el único disco conceptual que tiene, es la historia de amor de una pareja. Vale mucho la pena. Obviamente, échense un clavado a Battle of Hell 1, 2 y 3. Y bueno, cayendo en los lugares comunes, discos conceptuales como The Dark Side of the Moon, The Wall. Y fíjate que sí, también mucho tiempo caímos en esta onda, como dices, en el que llegabas y te escuchabas un disco y eran 2 canciones realmente, ¿no? Las que valían la pena. Mitad final de los 90 pasó mucho eso, que eran una auténtica basura y se dejaron a un lado cosas como el Back in Black, por ejemplo, de AC/DC, que lo escuchas de principio a fin, es una verdadera delicia. El Appetite for Destruction de Guns N' Roses, el Master of Puppets de Metallica, ¿no? Peace Sells, But Who's Buying de Megadeth. Y resulta que sí, dejó de haber esto, pero también, después fue acompañado de una pobreza musical en donde sí, los discos dependían de 1 o 2 canciones y era lo que valían la pena. Fíjate, yo creo que decías tú, ¿no? Escuchen todos los discos. Quiero compartirte una experiencia en la cual
A mí me pasó yo de niño odiaba a los Beatles. No sé, era una cosa extraña. Yo los veía en la casa de mi abuela había un póster en donde venían muy temprano en su carrera y venían varias fotos y los veía yo extraños porque de entrada me parece que traían peluca y luego venían riéndose así como, y decía, estos güeyes falsos, ¿qué? ¿No? Y no me gustaban, era yo como Manolito de Mafalda. Y después me encuentro una película grandiosa, muy probablemente la recuerdes, que se llama Ferris Bueller's Day Off, conocida aquí en México como Un experto en diversiones, en donde este personaje interpretado por Matthew Broderick, que es Ferris Bueller, se echa un día de pinta, ¿no? El día de pinta que muchos quisiéramos tener, ¿no? Un día épico de pinta, en el que inclusive termina manejando un Ferrari y destruyendo un Ferrari. Y me acuerdo que hay una parte en la que llegan al centro de Chicago y Ferris aparece de repente en un carro alegórico y empieza a cantar, ¿no? I recall Central Park in fall. Y después de que canta eso, empieza el tan, 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 y empieza a cantar Twist and Shout. Obviamente, un playback de la versión de los Beatles y pone a bailar a todo el mundo. Y a mi primo y a mí nos gustaba mucho esa canción. Wow, está increíble, ¿no? No sabemos ni quién era. Y, y el mundo se mueve de formas extrañas, ¿no? Y un día voy llegando a mi casa y escucho Twist and Shout, wow, ¿quién es? ¿No? Aparte, no tienes una idea, yo renegaba de los Beatles ante mis papás. Y me chocaba el She Loves You y el 8 Days a Week, y sí, así decía yo, el She Loves You y yeah, yeah, yeah. Y le digo a mi mamá, ¿quiénes son? ¿Quién es eso? Me gusta esa canción. Y me dice, los Beatles, así de, nah, sí, sí, exacto, sí. Son los Beatles, ¿en serio? Sí, préstame el disco. Me fui a escucharlo a mi cuarto, pero nada más estaba escuchando Twist and Shout, ¿no? Entonces estaba escuchando ahí el Please Please Me. Y llega mi mamá y me dice, pero no seas güey, escúchalo todo. Y me lo puso de principio a fin. No, wow, ¿no? O sea, cuando empiezas y escuchas, ¿no? I saw her standing there, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y dices, no, wow, esto es algo distinto, ¿sí? ¿Hace cuánto no les pasa eso con un disco? O sea, ¿hace cuánto que no escuchan un álbum de principio a fin y digan, wow, ¿qué acabo de escuchar? Lo quiero escuchar otra vez, ¿no? O sea, tristemente también es cada vez más difícil. Y si quieres buscar artistas nuevos, ya corre de tu parte, ¿no? Corre de mano de las estaciones de radio porque pues simplemente no les importa, ¿no?